Desde tiempos antiguos, la humanidad ha sido sorprendida por premoniciones que parecen adelantarse a sucesos extraordinarios, mensajes misteriosos, sueños reveladores y advertencias que, de alguna forma, parecieron anticipar eventos que marcaron la historia. En este video, exploraremos las 9 premoniciones más impactantes del mundo, desde civilizaciones ancestrales hasta casos modernos, que siguen dejando a expertos y curiosos completamente asombrados. Bienvenido a InfoCurio. Prepárate, porque lo que verás hoy desafiará todo lo que creías posible. Comenzamos nuestro viaje en la Grecia antigua, en el famoso oráculo de Delfos. Durante siglos, reyes y guerreros acudían a la sacerdotisa, conocida como la Pitia, en busca de respuestas. Ella entraba en un estado ritual, posiblemente influenciado por gases que emanaban de una falla geológica bajo el templo, y entregaba mensajes que los sacerdotes interpretaban. Una de sus premoniciones más famosas fue la dirigida al rey Creso de Lidia. El oráculo le advirtió que si cruzaba el río Jalis para atacar al imperio persa, destruiría un gran imperio. Creso, seguro de su victoria, cruzó el río y se lanzó a la batalla. Y la profecía se cumplió, pero no como él esperaba. El gran imperio que destruyó fue el suyo. Esta historia se convirtió en un ejemplo clásico de cómo la interpretación de un mensaje puede cambiar por completo el destino. Avanzamos hasta la antigua Roma, en el año 44 a.C. El poderoso Julio César se encontraba en la cima de su gloria, pero un adivino llamado Espurrina le dio una advertencia que resonaría por toda la eternidad. Cuídate de los idus de marzo. Los idus eran simplemente el día 15 del mes. César, conocido por su racionalidad, desestimó la advertencia. Llegó el fatídico 15 de marzo y, camino al Senado, se encontró con Spurina. En tono de burla, César ladillo, los idus de marzo ya llegaron. El adivino, con una calma escalofriante, le respondió ansí, pero aún no han pasado. Horas más tarde, en la curia de Pompeyo, Julio César fue atacado por un grupo de senadores, cambiando para siempre el curso de la historia romana. La frase se convirtió en un símbolo de las advertencias ignoradas y del destino ineludible. Ahora viajamos a Estados Unidos, en 1865. Pocos días antes de su muerte, el presidente Abraham Lincoln compartió una experiencia inquietante con su esposa y su amigo y guardaespaldas, Ward Hill Lamont. Lincoln les contó que había tenido un sueño muy vívido. En él, caminaba por la Casa Blanca y escuchaba sollozos. Al llegar al salón vio un catafalco custodiado por soldados y preguntó quién había muerto. Un soldado le respondió, el presidente. Días después de este sueño, el 14 de abril, Lincoln fue atacado mientras asistía a una obra en el Teatro Ford. Su relato, documentado por Lamont, se convirtió en una de las premoniciones más personales y trágicas de la historia, sugiriendo que el propio presidente tuvo una visión de su propio final. Lincoln era conocido por su interés en los sueños y su significado, lo que añade una capa aún más profunda a este misterio. Dejamos el siglo XIX para adentrarnos en la sabiduría de la civilización maya en Mesoamérica. Durante años, especialmente alrededor de 2012, el mundo se llenó de rumores sobre el fin del mundo, basado en el calendario maya. Se decía que los mayas habían predicho el apocalipsis. Pero, ¿qué decía realmente su profecía? Los sabios astrónomos mayas, hace más de 1000 años, crearon un sistema de calendario increíblemente preciso, llamado la cuenta larga. Este calendario no marcaba el fin de la humanidad, sino el fin de un gran ciclo de más de 5000 años. Para ellos, era un momento de renovación y cambio, no de destrucción. Aunque la premonición del fin del mundo fue una malinterpretación moderna, el revuelo que causó a nivel global la convierte en una de las profecías más comentadas del siglo XXI, y nos recuerda la fascinación que sentimos por las antiguas predicciones. Regresamos a la era moderna, pero a una historia que parece sacada de la ficción. En 1898, el escritor estadounidense Morgan Robertson publicó una novela titulada Futilidad o El naufragio del Titán. El libro narraba la historia de un transatlántico colosal, considerado insumergible, llamado Titanan, en su viaje inaugural. El barco choca contra un iceberg en el Atlántico Norte, y se hunde, con una terrible pérdida de vidas debido a la falta de botes salvavidas suficientes. ¿Te suena familiar? 14 años después, en 1912, el RMS Titanic sufrió un destino casi idéntico. Las coincidencias eran asombrosas. El nombre similar, el tamaño, la velocidad, la causa del hundimiento y la escasez de botes. Muchos creyeron que Robertson tuvo una visión premonitoria. Sin embargo, él siempre insistió en que su historia era simplemente el resultado de una profunda investigación sobre las tendencias en la construcción de barcos de la época. ¿Coincidencia
o premonición. El debate continúa hasta hoy. Durante la Segunda Guerra Mundial, una médium escocesa llamada Helen Duncan se convirtió en el centro de una increíble controversia. En una sesión de espiritismo en 1941, Duncan afirmó haber recibido un mensaje del espíritu de un marinero que le informó que el acorazado británico HMS Barham se había hundido. La noticia era cierta, pero el gobierno británico la mantenía en estricto secreto para no afectar la moral de la nación. Cuando las autoridades se enteraron de que Duncan estaba divulgando información clasificada, la arrestaron bajo la ley de brujería de 1735, una ley arcaica que no se había utilizado en más de un siglo. Fue acusada de espionaje y encarcelada, aunque se debate si obtuvo la información por medios paranormales o a través de una filtración. El caso de Helen Duncan es un ejemplo impactante de cómo una supuesta premonición llegó a involucrar al más alto nivel del gobierno en tiempos de guerra. En la década de 1950, una vidente estadounidense llamada Jane Dixon saltó a la fama por una predicción que apareció en la revista Parade. Dixon afirmó que un presidente demócrata, elegido en 1960, moriría en el cargo. Años más tarde, en 1963, el presidente John F. Kennedy, elegido en esas mismas elecciones, fue atacado en Dallas, Texas. Tras el trágico evento, la predicción de Dixon fue recordada y citada por millones de personas, convirtiéndola en una de las psíquicas más famosas del país. Sin embargo, es importante señalar que Dixon también hizo muchas otras predicciones que nunca se cumplieron, como que la Unión Soviética sería la primera en llegar a la Luna en este hecho. Conocido como el efecto Jane Dixon, describe la tendencia a recordar las predicciones acertadas e ignorar los innumerables fallos, lo que mantiene abierto el debate sobre la validez de sus dones. Nuestra siguiente historia nos lleva a 1995, a un psíquico llamado Tana. Hoy participaba en un programa de radio, y durante la transmisión, hizo una advertencia inquietante. Afirmó sentir que se produciría un ataque devastador en un edificio federal en el corazón de Estados Unidos. Dijo que sucedería pronto. 20 minutos después de su predicción, la transmisión fue interrumpida por la noticia de última hora. Un camión bomba había explotado frente al edificio federal, Alfred, Paseo Murray, en Oklahoma City. El atentado de Oklahoma se convirtió en uno de los peores actos de terrorismo en suelo estadounidense hasta esa fecha. La increíble proximidad temporal entre la advertencia de hoy y el suceso real dejó atónitos a los oyentes y a los medios de comunicación. Aunque no proporcionó detalles específicos como la ciudad exacta, la coincidencia fue tan fuerte que su nombre quedó ligado para siempre a este trágico evento. Para nuestra última historia, nos trasladamos a Brasil en 2009, a un caso que demuestra que las premoniciones no siempre anuncian tragedias, sino que a veces pueden salvar vidas. En el estado de Santa Catarina, una región propensa a deslizamientos de tierra, un niño de 12 años despertó a su familia en medio de la noche, presa del pánico. Les contó que había tenido una pesadilla terrible, en la que la colina detrás de su casa se derrumbaba y aplastaba su hogar. Su insistencia fue tal que la familia decidió hacerle caso y evacuar la casa de inmediato. Horas más tarde, ocurrió lo impensable. En un masivo deslizamiento de tierra arrasó la zona, destruyendo por completo su vivienda. Las autoridades locales confirmaron el suceso y reconocieron que la rápida acción de la familia, motivada por el sueño del niño, les salvó la vida. Este caso es un poderoso ejemplo de cómo la intuición, o quizás algo más, puede actuar como un sistema de alerta temprana. Las premoniciones, ya sean coincidencias asombrosas, interpretaciones posteriores o genuinas visiones del futuro, nos recuerdan que la mente humana y la historia están llenas de misterios que aún no comprendemos del todo. Desde oráculos antiguos hasta sueños modernos, estas historias desafían nuestra percepción de la realidad. ¿Crees que existe algo más allá de lo que podemos explicar? ¿O todo tiene una explicación lógica? Esto fue InfoCurio Hub. Nos vemos en el siguiente viaje al misterio.